Este es el episodio 371 de nuestro podcast The Journey, una conversación en liderazgo, cultura y creatividad. Mi nombre es Vidal y quiero agradecer la oportunidad que me conceden de poder entablar esta conversación en un miércoles 22 de enero. Gracias por las preguntas que nos han proporcionado, gracias por los diálogos que hemos tenido a través de este podcast, ya sea a través de los medios sociales, en Facebook, en Instagram o tal vez inclusive en Twitter. Pero específicamente gracias por suscribirse a nuestros canales en YouTube. Tenemos nuestro canal donde al suscribirse ustedes pueden, ya sea ahí o en Podbean o en iTunes, donde sea video, sea audio, ustedes pueden recibir las notificaciones cuando este material es producido. Y especialmente el día de ayer tuve el privilegio de poder entablar una conversación con diferentes pastores y líderes de esta área, de aquí del sur de Texas, y tocamos un tema del cual, se los dije desde un principio, es uno de los más confusos, más abusados, más tal vez mal interpretados con respecto a la vida de la iglesia y por lo tanto de la sociedad, y la doctrina del Espíritu Santo. Esta tarde simplemente quiero tocar un tema más que tiene que ver con respecto a el mismo tipo de confusión. No se trata del Espíritu Santo, pero está relacionado obviamente porque se trata de la iglesia y específicamente tiene que ver con el gobierno, con la estructura, de la manera en la cual llevamos a cabo tal vez la manera o la participación humana con respecto a la iglesia. Y menciono la confusión porque parte de la confusión creo es que típicamente batallamos con respecto a estructurar cosas y batallamos porque en cuestión de iglesia sobre todo tenemos esta idea preconcebida de que tiene que ser algo que fluya simplemente conforme Dios indica, conforme Dios guía y bueno, todo esto ha causado bastante confusión a través de los años porque por un lado es el tipo de iglesia que no tiene estructura y sabemos que no es estructura, es estructura, pero simplemente no es saludable y no es buena. Y por otro lado es simplemente las iglesias que eventualmente llegamos al punto donde idolatramos la estructura, donde la estructura se convierte en un momento dado el ídolo o lo que determina la dirección de la iglesia. Bueno, la estructura de una iglesia, como la de un gobierno, como la de una familia, como la estructura de nuestro cuerpo, hablamos de los sistemas de nuestro cuerpo, tiene que ver con algo que sirve al propósito por el cual fue creado. En otras palabras, la estructura de una iglesia es extremadamente importante, pero existe para servir a la iglesia, no la otra manera, no a la inversa, porque muchas de las veces, trágicamente, aun cuando el Señor ha establecido las personas, ha llamado a las personas a que dirijan, a que gobiernan, a que sirvan, a que lideren la iglesia, trágicamente muchas de las veces es esa confusión la que causa que en muchas ocasiones la iglesia carezca, la iglesia sufra y eventualmente el evangelio sea obstaculizado con respecto al flujo que debe de tener. Hace 2000 años precisamente Cristo teniendo una conversación con los discípulos hablando acerca de lo que ellos pensaban, sabían, creían, quién era Él. Es ahí donde encontramos en la palabra de Dios en Mateo capítulo 16, donde después de que Pedro hace la afirmación de que tú eres el Cristo o el Mesías, el Hijo del Dios viviente, que es el versículo previo, Jesús eventualmente responde y dice, y yo te digo a ti que tú eres Pedro. Entonces vemos esta afirmación de Jesús no solamente del privilegio de que estos hombres, incluyendo a Pedro, caminaron muy de cerca con Jesús, donde aprendieron de él directamente, donde les tocó atestiguar de una manera palpable, tangible, lo que Jesús dijo, lo que Jesús hizo, que eventualmente parte del liderazgo que ellos van a formar en algún tiempo futuro desde esta conversación. Vamos a encontrarlo precisamente en ese encuentro que ellos tienen personal con Él. Es un grupo muy selecto que Él, dentro de sus designios y de la manera en que Él decide establecer la iglesia hace 2000 años, lo hace a través de este tipo de hombres, de los cuales Él dice, tú eres Pedro, y eventualmente, otra vez, terminando la lectura, dice, yo voy a edificar la iglesia, voy a edificar mi iglesia, de tal manera que lleva el componente donde las puertas del infierno, las puertas de la muerte, las puertas del Hades, no van a prevalecer contra ella. Bueno, el componente humano de esta conversación es precisamente el liderazgo de alguien como Pedro, y es uno de los que se le conoce no solamente como discípulo, pero como apóstol también. Y este componente apostólico tiene que ver precisamente con la función que él lleva o que él tiene, que se le va a dar a él, y es parte de esa inspiración divina, de parte desde el Espíritu de Dios para poder hablar con la autoridad con la cual Cristo establece en la vida de él y de otros dentro de este componente. Y para nosotros eso tiene que ver el crear y el hablar acerca de cómo estos discípulos eventualmente, porque estamos hablando aquí que son unas semanas, unos cuantos días antes de que Cristo sea crucificado, sea asesinado,
sea resucitado. Todo esto que es la pasión de Cristo suceda unas cuantas semanas antes, es esto que está llevándose a cabo, pero después de ello es cuando empieza hasta cierta manera la necesidad de que haya estructura, de que haya una voz, porque ya Cristo ya ha ascendido al cielo. El libro de Hechos, que es el quinto libro del Nuevo Testamento, inicia con esa conversación, con esa experiencia de Cristo ascender al cielo. Eventualmente el Espíritu Santo desciende, lo que llamamos el Pentecostés, y hay un movimiento, hay una ruptura en la historia donde vemos el cumplimiento de muchas promesas que se habían hecho aún desde el Antiguo Testamento. El punto aquí de esto es que simplemente toda esta transición, toda esta confusión, porque yo estoy convencido que hace 2000 años había confusión, estoy convencido como nunca antes que hay confusión en nuestro tiempo, requiere o demanda que haya alguien o algo que establezca un poco de dirección. Para nosotros esto lo hemos interpretado a través de que inicia con una transacción legal entre la perspectiva que tiene Pedro con la perspectiva que le toca atestiguar de Cristo. Por lo tanto, uno de los prerequisitos que decimos para la cuestión del gobierno, de la dirección, del liderazgo, del servicio en la iglesia, tiene que ser con hombres y de mujeres que hayamos tenido esa transacción legal, donde no solamente tengamos una certeza de que hemos aceptado a Cristo, pero es que hemos aprendido a que hemos recibido hemos recibido el crédito de la perspectiva de Cristo. La palabra en inglés es la palabra worldview. El entender de que el caminar en similitud a Él es la meta o es el producto de hacer esta transacción legal de perspectivas. Y obviamente, cuando hablo de perspectivas, estoy hablando de cómo vemos la vida, del significado de la vida, del porqué de la vida, de cómo funcionamos en la vida. Y todo esto lo menciono a nivel personal, no exclusivamente a nivel estructural u organizacional, pero estoy hablando de la totalidad de la experiencia de la vida. Entonces, Pedro eventualmente tiene que experimentar esta transacción legal, donde él tiene que literalmente hacer una transacción de su perspectiva con la perspectiva de Cristo, que eventualmente fluye, produce, resulta simplemente, no tienes que forzarlo en cuestión de similitud a Cristo. Por lo tanto, eso es lo que implica. Quiero que lean lo que está en la pantalla en dirección opuesta. Si la persona o las personas que dirigen, que guían, que gobiernan, que sirven en una iglesia, no estamos viviendo en similitud a Cristo, yo creo que es el primero de los requisitos, primera de las evidencias que la persona está descalificada o se descalifica a sí mismo con respecto a este privilegio de ser parte de este gobierno. Lo vamos a ver a través de la vida de sus apóstoles, a través de la manera en que tienen que exhortar las iglesias, la manera en la cual tenemos que entender que en un momento dado, este es el componente donde entendemos que similitud a Cristo es la meta de por qué vivimos, por qué existimos para Él. De que en un momento dado las iglesias, como iglesias, cometemos el error de que cuando invitamos, cuando llamamos, cuando afirmamos el llamado de alguien, cuando afirmamos la cuestión de alguien que está sirviendo o liderando una iglesia, lo basamos en sus habilidades, en su educación, lo basamos en sus años de experiencia o tal vez en el éxito que ha tenido en el mundo de la iglesia o fuera de la iglesia, lo cual no estamos en contra de ello. Pero aparentemente cuando hablamos de esta afirmación que Cristo hace, dice, tú eres Pedro. ¿Sí? Encontramos esa transacción legal que Pedro va a tener que lidiar con Cristo. Pedro tiene que hacer la afirmación de que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, al hacer esa afirmación, vamos a leer o hemos leído más adelante que parte de esta transacción es que es el Padre quien revela esto a Pedro, de que no es algo que Pedro por sus habilidades, simplemente porque es Pedro, simplemente porque caminó con Jesús, eso lo hace calificar para este tipo de privilegios. Bueno, ya cuando vemos esto, y espero que como iglesias entendamos que esta es una de las cuestiones no negociables, que cuando llamamos a un pastor, a un diácono, a un anciano gobernante, a un líder, cualquiera que sea la posición o la experiencia con la cual esté sirviendo, entendamos que la meta, donde inicia la conversación, no es en la doctrina que sabemos, no es en la experiencia que tenemos, no es que somos hijos de esta persona o que venimos de ese seminario, es literalmente si la persona está viviendo en similitud a Cristo. Es por eso que la invitación es que preguntemos a las personas con la cual esa persona ha servido, entrevistemos a la esposa si es casado, a los hijos si es que tiene, en fin, porque de otra manera esto va a ser muy difícil de que funcione cuando la estructura no nos une, cuando con la vida de la iglesia no nos une la cuestión de similitud a Cristo, cuando no hay esa compatibilidad con la mente, con el sentir, con el pensar, con el hablar, con el procesar la vida de alguien como Cristo, porque Él es el esposo, Él es el líder, es el pastor de la iglesia, Él es la persona de la cual
a la iglesia le pertenece. Nosotros simplemente estamos sirviendo, somos parte de una transacción en la cual me encanta el libro que se titula Next, que dice el que sigue o el siguiente, que ese libro inicia en su primera oración y dice todo pastor es pastor interino, no hay pastor permanente, lo cual es cierto. Y precisamente porque somos una generación que estamos transitando sobre esta vida, lo que se nos ha puesto en administración, en confianza, que es en este caso obviamente la iglesia, como líderes de ella, tenemos que ser conocidos, recordados, influenciados, tenemos que vivir bajo este concepto de similitud a Cristo, de vivir no solamente para cuando lleguemos a morir vayamos al cielo, lo cual es importante, pero es mientras estamos en la tierra, es caminar en esa similitud a Cristo. Esto ahora sí nos lleva a la libertad de poder hablar acerca de cómo estructurarla. El libro de Efesios habla acerca de esta experiencia donde algunos han sido llamados para equipar, para entrenar a los santos para el ministerio de la obra. Entonces la distinción que hacemos en colores tiene que ver en función, no en esencia, donde usamos esta cuestión de los 5 ministerios o 5 áreas que menciona Efesios capítulo 4, donde algunos son apóstoles, maestros, profetas, pastores, en fin, evangelistas. La distinción una vez más en los colores es que los del círculo rojo es en la cual estamos lidereando, sirviendo a través de una vida de liderazgo. El resto de la congregación es la que está siendo equipada, entrenada, preparada o discipulada por este grupo de personas que han sido llamados. La mejor manera de ilustrar esto tiene que ser a través de la familia, y por eso es que usamos estas gráficas para recordarnos de que en el círculo o en el óvulo rojo que está ahí, estamos hablando de las personas que Dios ha instituido como los pilares, como los líderes del hogar, que son los padres. Entonces es obvio que de acuerdo al nivel de estabilidad o tal vez de calidad de liderazgo que hay en ese círculo rojo, va a depender el resto de la estructura. Bueno, la realidad es que esta unidad de la cual describo en la gráfica no es la unidad en la cual este tipo de personas, padre, madre, hijos, nietos, lo que sea, o iglesia, simplemente porque tenemos una cultura similar, homogeneidad, tenemos muchas cosas que nos unen. Ya dijimos que la unidad en este caso del hogar, que es el mismo de la iglesia, tiene que ser el ser semejante a Cristo. No hay manera de poder negociar esto de una o de otra manera. En otras palabras, si no tenemos a Cristo como la base de lo que hacemos, si no tenemos a Cristo como aquello de lo cual está describiendo quién somos, es cuestión de tiempo de que entre padre y madre, esposo, esposa, va a empezar a haber una separación, va a empezar a haber una división. No se diga entre hijos con padres o hermanos con hermanas. En otras palabras, todo lo que estoy diciendo es que en el momento en el cual la similitud a Cristo se vea como secundaria o se olvide completamente, es el momento en el cual, en lugar de crecer en similitud a Cristo, vamos a imponer de que la gente, los demás, crezcan en similitud a mí. Donde ahora yo soy el que gobierno, el que determino, el que digo, el que pongo, el que hago. Y ahí es donde yo invitaría, desde que el momento en el cual llamamos, traemos, buscamos líderes de iglesia, levantamos, entrenamos líderes de iglesias, independientemente de sus habilidades. Y hay gente que es demasiado capaz, hay gente, pastores, que sus habilidades son únicas y se les reconoce. Tiene que ser lo que le distinguió a estos hombres eventualmente, como Pedro y muchos de ellos, y es el caminar en similitud a Cristo. ¿Cómo lo sé esto? Bueno, leamos los sermones de Pedro. Muchos dicen que los sermones de Pedro son el Evangelio de Marcos. Es obvio que Pedro tiene primera y segunda de Pedro en la Biblia. Leamos lo que dicen, veamos lo que dice el libro de los Hechos, de acuerdo a los sermones que él predicó. En otras palabras, veamos que su currículum, veamos que su legado, veamos que el historial que él dejó a nivel organizacional fue el producto de lo que él era como persona, como individuo, como servidor de Jesús. Mi nombre es Vidal y agradezco que me permitan tener esta conversación de la estructura de la iglesia. Vamos a continuar en los próximos podcasts y terminar esta conversación. Por el momento agradezco el tiempo que me dan y esperando en el Señor que tengan un resto de la semana bajo su bendición. Gracias.